que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario a los trabajadores. Inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación. Ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo, nos caímos a los últimos sitios. Llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza, porque fue una pérdida del 75% del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con tu like, comparte esta información, porque es una información muy interesante y yo creo que muy importante para todos nosotros, ya que pues obviamente y en reiteradas ocasiones se ha hablado pues del salario que se está percibiendo aquí en México, y hay que decirlo, señores, uno de los peores pagados, gracias a nuestros gobiernos anteriores, que sí son muy buenos para atacar, pero de las cosas que son prioridad y beneficio para la población, de eso no hablan. Por tal motivo, y ustedes no me van a dejar mentir, ni mucho menos estas personas que están acostumbrados a atacar al gobierno federal van a poder decir nada al respecto. Tenían bastantes mitos con el que decían que si aumentaba el salario, pues iba a haber decrecimiento, iba a haber más inflación, todo esto iba a ser perjudicial si es que se pensaba en aumentar el salario mínimo, perdón. Antes de iniciar con esta información, porque es muy interesante, lo vuelvo a reiterar, para ustedes, para mí, para todos los que nos dedicamos pues obviamente a trabajar como debe de ser, quería iniciar para que ustedes vean esta explicación que dio Luisa María Alcalde en una de las mañaneras, cuando se estaba cuestionando sobre el salario mínimo, si es que iba a subir este año. Y les digo, año con año, desde que está Andrés Manuel López Obrador, ha subido este salario. Y este año que viene no va a ser la excepción. Vamos a escuchar antes de ver esta gran noticia. ¿Cómo está el salario mínimo en México con relación a otros países del mundo? Aquí podemos ver 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020. Y México es la línea verde. Entonces, iniciamos acá arriba en 1980, fue perdiendo poder adquisitivo, 1990, 2000, caímos en 2010 y tuvo este comportamiento hasta 2020. Aquí ya no se ve la caída más pronunciada, ya viene el reflejo de los incrementos de 2019 y 2020, que recordaremos son 16% en 2019 y 100% en la frontera, y en 2020 20%. En el mundo, estamos hablando del comparativo mundial, entonces número 12, 1980, caímos al lugar número 30 en 1990, de 1990 fuimos cayendo lugar 48 en el 2000 y luego caímos en 2010 adelante hasta el lugar 81.
todavía perdimos un lugar más para 2020, ¿no? Entonces, con un plan de recuperación, la idea es que podamos ir recuperando el poder adquisitivo que perdimos durante estas 4 décadas. Aquí está América Latina. Podemos comparar, ¿no?, cuál es el comportamiento de todos los países, y la línea verde es el comportamiento del salario mínimo en nuestro país. Desde 1980, 1990, 2000, caímos, 2010, hoy nos encontramos en el lugar 16 de 18 países en América Latina. Y si lo vemos en los países de la OCDE, aquí estamos, último lugar, 29. Aquí está la caída, la pérdida del poder adquisitivo en estas 4 décadas. Esto es lo que quieren que los conservadores que regresen. Ya les dijimos que queremos que regresen, pero lo que se robaron. Exactamente. Con todo el presidente, ¿eh? Eso es lo que quieren los conservadores, que regresen. Pero que regresen. Pero todo lo robado, como dice. Fíjense ustedes, señores, estábamos, y ustedes lo pudieron observar, en el puesto 12 y caímos hasta el 81 por estos regímenes conservadores. Y aún así se la pasan atacando. ¿Con qué cara? Bueno, no tienen. Y es que también dio a conocer, acuerda con así incremento del salario del 15%, señores, para el 2021. ¿Cómo va a quedar? Aquí se los voy a mostrar. Permítame nada más un segundín. Ahí está. Se dio a conocer, el día de ayer, y como podemos ver en el boletín oficial, acuerda con Asami, incremento del salario mínimo del 15% para el 2021. El salario mínimo pasa de 123.22 a 141.70, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 a 213.39. Se integran 2 profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales: trabajadoras del hogar con un incremento del 25% y jornaleros agrícolas, que reciben un incremento al 30% respecto al salario mínimo vigente. La Comisión de Salarios Mínimos con Asami aprobó para la mayoría un incremento salarial para el próximo año del 15% general y del 15% para la zona libre de la frontera norte. De esta manera, por votación mayoritaria de los integrantes de la comisión, se determinó que para el 2021 el salario mínimo suba de 123.22 a 141.70 y en la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 a 213.39. Con este aumento, México remonta 8 posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países. La aspiración en la presente administración es alcanzar una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales. Asimismo, se integran de 2 profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales: trabajadoras del hogar, que tienen un incremento del 25% respecto al salario mínimo vigente, llegando a los 154.03 pesos, y jornaleros agrícolas, que reciben un incremento del 30% respecto al salario mínimo vigente, alcanzando un monto de 160.19 pesos. La verdad es que son noticias muy agradables, muy importantes para poder iniciar bien el año, que a pesar de lo que hemos padecido en este 2020, señores, vean que se sigue cumpliendo lo que el presidente ha dicho, cumpliendo con sus promesas, y el salario mínimo fue una de ellas, y lo está haciendo categóricamente. Ahora, ¿qué van a decir estos conservadores? ¿Qué van a decir? Que son los que no querían que aumentara el salario mínimo. ¿Cuándo habían escuchado que el salario mínimo aumentara? Y sobre todo, que no aumentaran impuestos, la gasolina, porque obviamente cuando todo esto aumentaba, y hay que decirlo, todo lo demás por consecuente tenía una alza de precios. Todo. Había aumento de gasolina. Todas las personas que se dedican, por ejemplo, es un ejemplo, aumentaba el pasaje, aumentaba también el kilo de tortilla, todo aumentaba. Todo esto derivado a que esos gobernadores, esos expresidentes en su momento,
Ninguno de ellos fungió para poder aprobar el aumento del salario, porque les había dicho que para ellos existían mitos en el que obviamente si había un aumento del salario todo iba a ser peor, iba a ser una catástrofe. Pero estamos viendo que gracias a este gobierno, al gobierno que tú elegiste, al gobierno que eligió la mayoría de la población, se le está, pues obviamente ahora sí, apoyando como debe de ser. Este aumento se suma a los que ya se habían otorgados en el 2019 del 16% y en el 2020 del 20%, que han permitido continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, reduciendo la desigualdad de los ingresos con relación a las mujeres y fortaleciendo el mercado interno sin afectar la inflación y el empleo. De lo que yo les había dicho, según ellos, iba a aumentar la inflación. Pues señores, grandes noticias se están dando. Buen trabajo que también está desempeñando Luisa María Alcalde, hay que decirlo también. Un buen trabajo que está haciendo. De hecho, ella misma ya lo había dado a conocer en sus redes sociales. Vean ustedes aquí. Nada más también para mencionarla, porque ella está haciendo un trabajo extraordinario ahí. La CONASAMI resuelve por mayoría el incremento en el 2021 del 15, llega de 141 general y 213 en frontera norte. Se suman 2 profesiones, jornaleros agrícolas y trabajadoras del hogar. De forma progresiva y responsable se recupera el poder adquisitivo en favor de los que menos tienen, como debe de ser. Muy, pero muy buenas noticias para este 2021. Señores, aumento salarial del 15%, como ya es costumbre y nos está acostumbrando el presidente. Cada año hay aumento y esperemos que siga así, aún cuando ya no esté Andrés Manuel López Obrador, porque las cosas buenas se tienen que seguir por ese rumbo, pero pues ya va a depender también de nosotros si nos dejamos guiar por estas personas que no quieren este cambio y que siguen ahí peleando y atrabancándose e inventando cosas para que esto no sea una realidad. Y sí, hay que decirlo, una lástima que México, como ustedes pudieron ver en la explicación del inicio que dio Luisa María Alcalde, de estar en la posición 12, señores, terminamos hasta el 81 y poco a poco en 3 años nos estamos levantando. Qué desagradable tener a gobiernos así, o haber tenido gobiernos así, que solamente se dedicaron a sabotear y a vender a todo México. Para los que todavía son incrédulos y no quieren ver la realidad de lo que antes estábamos viviendo y de lo que sí es posible. Pues ¿cómo no va a ser posible, señores? ¿Cómo no va a ser posible cuando hay una buena administración y ganas de hacer las cosas bien? Y sobre todo, gobernar para el pueblo, pues se tienen estas buenas noticias. Un aplauso, a mi parecer, para Luisa María Alcalde y para nuestro presidente de la República. Señores, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, ayúdanos con tu like, comparte la información para que cada día podamos ser más en este su canal. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Compartan esta información porque créanme que es muy importante para que todos estemos enterados. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.